gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 59 del libro de Isaías. Cuando hablamos del pecado debemos hacerlo con temor y temblor, pues este fue el que produjo dolor y sufrimiento a la humanidad. Desde la caída de nuestros primeros padres tenemos que pasar las consecuencias de la desobediencia, y el pecado ha venido a causar grandes males a nuestra tierra. Hay una cita que quiero compartir contigo. La encontramos en el libro La Educación, en la página 29. El pecado no solo aparta de Dios al hombre, sino que destruye su alma y la aptitud para conocerlo. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para vigorizar y restaurar las facultades del alma paralizada por el pecado, la mente oscurecida y la voluntad pervertida. El capítulo de hoy nos habla de las terribles consecuencias del pecado, pero también nos presenta una solución. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recordemos que el pecado causó terribles consecuencias. La primera de ellas fue la separación que causó entre Adán y Eva y también con Dios. Eso lo encontramos en el versículo 2 del capítulo de hoy. Lo segundo que el pecado hizo fue enfermarnos. Isaías capítulo 1, verso 18. Y finalmente, el pecado nos mata, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero el capítulo de hoy nos presenta algunas consecuencias más que el pecado trajo a nuestra vida. La primera, todo nuestro ser está contaminado, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian palabras y hablan mal su lengua. Versículo 3. La segunda consecuencia, o una consecuencia más, es que vivimos bajo la injusticia. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Versículo 4. Tercer lugar, vivimos bajo destrucción y quebrantamiento. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículo 5. Otra consecuencia, ausencia de paz en nuestras vidas. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus verdades son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conoce la paz. Versículo 6. Y finalmente, la luz se apartó de nosotros. Versículo 7. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos la luz y he aquí, estamos en tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿No te parece que son terribles las consecuencias que tenemos que vivir a causa del pecado? Por eso cuando hablamos del pecado debemos hacerlo de manera seria y nunca debemos negociar con él, porque un negocio con el pecado siempre saldremos perdidos. Pero ¿hay solución para este problema? Claro que sí. La solución es Cristo Jesús y es lo que nos presenta el capítulo de hoy. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución con ira contra sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Él
el pago quedará a todos según las obras. Versículo 17 y 18. ¿Te diste cuenta? No solamente el capítulo de hoy nos presenta las terribles consecuencias del pecado, también nos presenta el antídoto, la solución. Y Cristo se presenta como un guerrero para pelear contra el pecado. Es la misericordia divina la que impulsa al Omnipotente a invertir en favor de su pueblo asediado. La crisis que enfrentaba Judá en aquel entonces y la que hizo frente más tarde amenazaba con extinguir la nación. Pero, como tantas veces aconteció en el libro de Isaías, la inspiración deduce que la crisis inmediata era una lección profunda para ellos y también para nosotros. Porque tú y yo hoy vivimos también bajo las terribles consecuencias y amenazas constantes del pecado. Estamos sumergidos en un gran conflicto, en una guerra espiritual. Pero el capítulo de hoy nos presenta a Jesús como un guerrero, colocándose su coraza para pelear en contra del pecado, a favor tuyo y a favor mío. Hoy lo que tenemos que hacer es pararnos frente o al lado de Jesús para no gustar las terribles consecuencias del pecado. Y cuando el enemigo te acuse que eres un pecador, entonces Jesús se presentará delante de ti y tu vida estará escondida en el Señor y serás declarado justo ante el Padre. Hay solución para el problema del pecado. ¿Quisieras recibir esa solución en esta hora? Únicamente debes abrir tu corazón al Señor. ¿Quieres hacerlo? Entonces inclina tu rostro conmigo. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra conocemos lo terrible que es tratar con el pecado. Ya no queremos seguir negociando con él. Ya no queremos seguir sufriendo las terribles consecuencias. Por lo tanto, hoy echamos mano de la justicia, de la verdad, de la salvación, que todo viene a través de Cristo Jesús, para que Él, como un guerrero poderoso, pelee las batallas por nosotros. Te recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.